Bueno, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, ya estamos en nuestra sexta clase de este libro del imán Khomeini, de Adab Salat, o los secretos de la oración, o las etiquetas de la oración. Bien, ya hemos pasado un poco todo lo que son los pasos previos, un poco la cuestión teórica y demás. Ahora vamos a entrar en lo que se considera los muqaranat, es decir, los actos que están junto a la oración, o sea, o dentro de la oración, vamos a decir. Lo primero, en realidad, es la cuestión del adán, el llamado a la oración, y el iqama. Eh, el imán, como siempre, hace una interpretación un poco interior, digamos, del significado de todos estos actos, y en el caso justamente del adán y el iqama no es la excepción. Primero habla de forma general, ¿no? Acá dice que, bueno, el viajero espiritual tiene que anunciar la asistencia a la reunión en el Adán al corazón, que es el sultán de los poderes externos e internos, y a otros soldados dispersos por los reinos visibles e invisibles. Como se acerca el tiempo de la presencia y del encuentro, debe prepararlos para que, si es de los amantes ansiosos, no pierda el control ante la aparición repentina de una manifestación, y si es de los que están velados, no puede entrar en la sagrada presencia sin preparar los medios y las disciplinas para la ocasión. Bueno, habíamos dicho esta cuestión de la presencia del corazón, ¿no? Esta cuestión de tratar de apartar todos esos intrusos que de alguna forma nuestra propia imaginación va trayéndonos, nos va recordando y nos va a empezar a invadir de imágenes. Ahí también está la A'udhu Billah, ¿no? Para refugiarse en Dios del waswas y demás. Pero eso no quiere decir que nuestra alma no haya tenido una especie de input o una entrada durante el día de imágenes y demás que pueden llegar a quedarse en la retina o a veces más profundamente en el corazón, cuando son preocupaciones, como habíamos dicho antes. Entonces, aquí estamos en los primeros actos que buscan estos pasos previos también. Estos Allahu Akbar, digamos, al principio, y vamos a ver después cada una de las partecitas, tienen que ver con, bueno, seguir buscando sacarnos de encima esos, ese polvo, y en los Allahu Akbar acá también. Y su repetición tiene que ver con los distintos velos, la repetición, que uno busca de alguna forma deshacerse, en la medida en que va haciendo el Adán y la Ikama también. Y así el secreto general de Adán es un anuncio, el anuncio a los poderes abiertos y encubiertos, es decir, poderes interiores, significa a los sentidos, tanto exteriores como internos, y a los ejércitos divinos para que asistan a la reunión. Lo estamos llamando primero que estamos de alguna forma, como lo estamos haciendo de forma externa y con voz alta, como se la dan. Estamos de alguna forma llamando a nuestra atención primero. Cuando lo hace alguien más, también llamando a todos los presentes, básicamente, para que concentren su atención en ese llamado a la oración y empiecen a prepararse de alguna forma para ir a la, como decía acá, a la corte del rey, digamos, a la corte del verdadero rey de nuestros corazones y de todos los corazones y de todo el universo. Entonces, empezar a prepararnos tanto externamente como internamente para ese llamado. Dice, su disciplina general es ser consciente de la grandeza del cargo, de su significado, de la majestuosidad de la presencia y del presente. Y no es servilismo, bueno, servilismo es una traducción rara, no debería ser. La eh, predisposición, el desamparo que uno tiene más allá de Dios, la pobreza, la incapacidad y deficiencia de lo posible existente para llevar a cabo, cumplir órdenes y merecer asistir a la reunión, a menos que la bondad es decir, nosotros por nosotros mismos no tenemos nada. Y la actitud que uno debería tener es justamente es considerarnos como desamparados, ¿no? Y no tener otro intermediario que no sea Dios. Bueno, después vamos a ver que también está el mensajero y demás, pero nosotros por sí mismos, por nosotros mismos no tenemos nada que de alguna forma
nos pueda eh, de alguna forma hacer merecer esa presencia, sino que es su misericordia infinita la que al ser tan grande nos va a aceptar, inshallah, pero bueno, tenemos que tener ahí esa humildad suficiente de entender eso. Cuanto más allá de nuestro ego, cuanto menos vamos a estar, más lejos vamos a estar de él. Cuando más chiquito hagamos nuestro ego y nuestra pretensión, también vamos a estar más cerca de él, nos va a traer más hacia él. Entonces vamos a poder atravesar, es como habíamos dicho antes, cuando uno entra en oración es como atravesar un espejo, como atravesar una especie de capa. Entonces, cuando empezamos con estos las porque estamos queriendo prepararnos, como tomando como una especie de envión y vamos a ver cuánto queda de nosotros en esa oración y cuánto queda de Dios. Inshallah. La Ikama es establecer los poderes invisibles, visibles e invisibles en la presencia y hacerlos presentes en el encuentro. Y suplines el miedo, el temor, la humildad, la vergüenza y una firme esperanza de la misericordia infinita de Dios. El sol y que el viajero espiritual, durante todas las partes del Adán y el Kama, debe informar continuamente al corazón sobre la grandeza del encuentro, la presencia del presente, y pensar continuamente en su propia humildad, incapacidad y eficiencia para lograr en el corazón miedo y pavor, mientras que pavor en realidad tiene que ver con esta especie de estado de saberse ante la inmensidad de lo que nos vamos a enfrentar. No quiere decir con esto que del otro lado algo que nos vaya a generar un, un pavor por sí mismo, sino que tiene que ver que es nuestro corazón el que de alguna forma, como hemos dicho la otra vez, el que filtra un poco esa realidad y puede generarle ese miedo o ese pavor. Aunque obviamente si nuestro corazón es muy amplio, como puede ser con el caso de los imames, la inmensidad de lo que va a recibir porque van a percibir a Dios mucho más en toda su majestuosidad, va a implicar también un pavor, un temor mucho más grande, porque realmente la inmensidad de lo que es la realidad divina es algo que es completamente inconcebible. Bien, entonces no es. Profesor, ¿qué es salik? Salik es viajero espiritual. Ah, ok. En, en el Islam, la tradición del Islam chiita, normalmente se llama Seyr Soluk, es el camino y el viaje espiritual. Y es normalmente al Irfán, la gnosis se le considera el Seir o Soluk, el camino y el viaje espiritual. El Seir es el camino y el Seir es Soluk son los viajeros, pero bueno, Salik es uno solo, son la vía de los gnósticos, la vía de los Aref, de los que buscan acercarse, viajar hacia Dios. Ah, Bueno, ok. acá dice algunas disciplinas y secretos de los takbir. Acá esta parte empieza a ponerse un poco denso a nivel teórico porque hay muchos conceptos que tienen que ver justamente con este irfán teórico, con lo cual tampoco yo los quiero asustar, sí, pero sí que entendamos la generalidad porque nuevamente tienen que ver con estados que yo personalmente no he vivido. O sea, no es que yo cuando digo la Dan tengo una conciencia de todas estas cosas que se está hablando aquí, pero por lo menos uno entender la importancia de lo que está realizando implica otra predisposición, ¿bien? Y Dios quiera que un día de a poquito uno vaya a poder, de algún modo, accediendo a la comprensión plena de lo que es la realidad del Salat, como decíamos siempre, ¿no? Acá dice, sepa que así como el Adam, el llamado a la oración, es el anuncio de la presencia de los poderes externos e internos del alma en la presencia de Allah, con el fin de alabar su sagrada esencia de acuerdo con todos los nombres, atributos, asuntos y señales, ya que el Salat, como ya lo hemos mencionado, es una alabanza integral de la esencia sagrada de acuerdo con la manifestación del nombre más grande, que es el estado de la unidad colectiva de los nombres, Ahadiyya y Jam al-Asma, en su unidad, Hazrat Wahidiyya, y el estado de y el estado de manifestación a través de la diferenciación de la colectividad no es colectividad, sería de la totalidad, la apertura y la ocultación en las esencias y los nombres. Bueno, esto es muy teórico. Básicamente estamos diciendo que en el Salat, esta totalidad de la existencia, esta multiplicidad en la que nosotros estamos inmersos, lo que estamos haciendo es querer de alguna forma dejarla atrás
y un poco de esas partículas que habíamos dicho también de Adán, que se separan de su cuerpo y que se ramifican, nuevamente este tronco del universo que habíamos dicho que era un poco el hombre perfecto, representado de forma más plena en el profeta Muhammad y su descendencia, sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, en esa medida en que nosotros logramos el salat, es un poco volver, retraer todo esa especie de manifestación, esa especie de exteriorización y ramificación, tratar de devolverla hacia la unicidad, ¿bien? De esa especie de despliegue, un repliegue hacia la unicidad de Dios. Entonces, cuando empezamos, acá dice que el principio, el primer Allahu Akbar, presenta a dicha grandeza y majestad los poderes invisibles y visibles de su propio reino. Muchas veces se dice también que ese primero es un Allahu Akbar, que lo que Dios es más grande de todo lo que hay, su grandeza y majestad, tanto lo que es visible como lo que es invisible. Bien, de forma general vamos a hacer el primer Allahu Akbar. El segundo Allahu Akbar de Adán es los ángeles de Allah encargados de los poderes invisibles, es decir, una siguiente capa, bien, de la realidad, esparcidos en el reino del alma, es decir, incluso es más grande que todos esos ángeles que están en mi alma. En tercer lugar, los seres de los mundos invisibles y visibles, es decir, todo lo que tengo alrededor, nuevamente, Allahu Akbar, Dios es más grande. El cuarto, a los ángeles de Alá encargados del reino de los cielos y de la tierra. Allahu Akbar. Entonces estamos diciendo con estos cuatro takbir, el anunciar que Él es más grande que todas las cosas, a todos los habitantes de los mundos, tanto visibles como invisibles, de los reinos internos y externos. Bien, entonces estos tienen que ver con eso. Anunciar, nuevamente volvemos a esta cuestión de la presencia del corazón, ¿no? Uno empieza a ver que tiene en la cabeza, se le empiezan a acumular todas estas imágenes que no tenemos que tener. Hay un Allahu Akbar, lo que trata es que se van, Allahu Akbar, o sea, Dios es más grande que todas esas cosas que están ahí en mi cabeza. Dios es más grande que, aun cuando sean cosas, como decían, pueden ser ángeles o demás, o ideas buenas. Normalmente estamos queriendo alcanzar su presencia, no las presencias de cuestiones intermedias. Entonces, a todo este Allahu Akbar es como tomar un pulso, envión, más cerca hacia Dios. En cuanto a que hay solo dos takbires en la cama, probablemente se vea que el Salik ha establecido sus poderes en la presencia y ha avanzado de alguna manera desde la multiplicidad hacia la unidad, magnificando la esencia y los nombres a los nombres buenos. Y puede ser que la magnificación de la esencia y los nombres, bien, implique la magnificación de los atributos exactos. Bueno, ahí cuando son dos, dice, bueno, si uno, obviamente, acá está haciendo el recorrido de un viajero espiritual, es decir, una persona en el que este salat va a ser un miraj, un ascenso hacia la presencia divina. Entonces, en la medida que ha atravesado esas capas, esos velos que están allí, a través de sus alas o akbar, ya en el Ikama ya está frente a la esencia divina, pero nuevamente, ¿qué es lo que hace? Por un lado están los nombres y por el otro lado están los atributos y los actos. Entonces, habíamos hablado de la unicidad en los actos y la unicidad en la esencia, como a los que han estudiado la cuestión de las creencias. Estos dos ikamas tienen que ver con que Dios es aún más, está más allá de sus nombres, está más allá de sus acciones, está más allá de todo lo que pueda denominarse o pueda concebirse, básicamente. Bien, repito, esto es bastante teórico, pero es un poco para hacernos un mapa general. Y, no uno tampoco se tiene que desanimar, bueno, ahora voy a decir Allahu Akbar y ya estoy frente a la presencia divina. Obviamente que las cosas no son tan sencillas, pero uno tiene que, para tomar conciencia de la grandeza y la importancia que tiene nuestra oración, es un poco lo que nos entender para lo que estamos buscando prepararnos, ¿no? Se cita al Imam Ali diciendo, el otro aspecto es que el Allahu Akbar implica la negación de su cualidad, como si él, el Muaddin, el que pronuncia el Adán, dijera, el atributo de Alá con el cual él está calificado está muy por encima de ser comprendido por los descriptores, porque los descriptores lo describen según su propia medida, no según la medida de su grandeza y majestad. Él está muy por encima de su cualidad, tal como lo entienden quienes lo describen. Entonces, nuevamente, todo lo que pueda llegar a pensar, todo lo que pueda llegar a darle un nombre, todo lo que pueda llevar a mi cabeza, todo ello, Allahu Akbar, Dios es más grande que todo eso. Entonces,
Esos Allahu Akbar implican tratar de traer, aunque sea la conciencia, nuevamente, cuando decíamos nosotros, en nuestro caso es solo algo en la lengua, no es en la acción. Nuestra alma todavía nos está demasiado apesumbrado, demasiado apegada a este mundo para poder hacer ese viaje, ¿no? Pero Dios quiere que un día nos lleve eso. Y la práctica de eso es el dhikr, como habíamos hablado un poco en la clase de Tadabbur, ¿no? El dhikr, el Allahu Akbar, cuando hay cosas que nos maravillan o que nos sorprenden, o que de alguna forma eh, tenemos pequeñas epifanías, como habíamos dicho antes, pequeños deslumbramientos, cuando Dios nos señala algo, cuando de golpe comprendemos alguna señal. Ahí lo que hacemos es un Allahu Akbar nuevamente, porque Dios es aún más grande a cualquiera de sus epifanías y eso es simplemente un destello, lo que uno puede llegar a haber comprendido. Entonces, algunas disciplinas sobre el testimonio de la divinidad y su conexión con el Adán y el Salat, eso es la Shadon la ilaha illallah. Bien, son dos, ¿no? Shadon la ilaha illallah dice que la divinidad tiene dos estados principales: el de la comprensividad, es decir, el que comprende o incluye todas las cosas, que es la esencia divina, y el segundo es la divinidad de acción, nuevamente esta cuestión que hablamos ahora, ¿no? En la esencia divina, Shalom la ilaha illallah, es decir, no hay más Dios excepto Dios, no hay ninguna esencia excepto la esencia divina, y no hay otro actuante, como vamos a ver después, o agente excepto Dios, la divinidad de la acción. Es decir, que no hay nadie más que afecte mi existencia o que afecte en la existencia excepto Dios. No hay, primero, no hay nada fuera de la esencia divina, no hay nada que exista más allá, y por otro lado, no hay nada que actúe o que efectúe, tenga un efecto real sobre la existencia, o sobre el ser, o sobre mi propio corazón y todo lo que existe, excepto Dios, Allá la ilaha illallah. Así el Solek debe transmitir a su corazón mediante cualquier austeridad su testimonio acerca de la divinidad y destrozar en su corazón los ídolos grandes y pequeños que han sido grabados por las manos intrusas de Shaitán y el alma que manda el mal y barrerlos para que pueda volverse apto para estar en la presencia de su sagrada esencia, mientras los ídolos de amar el mundo y los asuntos mundanos sigan en la cava del corazón. El Salek no encontrará el camino hacia su objetivo. Por lo tanto, el Salek, el viajero espiritual, primero debe fortalecer con su testimonio el hecho de que no hay ningún agente mu'athar en el mundo de la existencia excepto Allah. Después de alcanzar la verdad, esta delicadeza divina, que es la fuente del conocimiento divino y la puerta de las puertas de los hechos ocultos, por el modo de pensar y razonamientos, debe familiarizar su corazón mediante el recuerdo y la austeridad con ellos hasta que crees o no. Primero está la cuestión del razonamiento de la lengua y después de a poquito ir queriendo que nuestro corazón se vaya de alguna forma imprimiendo esa realidad, se vaya tiñendo y se vaya expandiendo ese conocimiento, ese razonamiento a una cosa interior y que no sea simplemente externa. Repetimos un poco esta cuestión de los distintos modos, ¿no? Esta cuestión que hablamos hoy de cómo incorporar luz en nuestro ser a través de nuestra propia acción, nuestra propia adoración. Esta sería la primera etapa de la veracidad de sus palabras y está marcada por la completa dependencia de Allah y por quitar el ojo de la avaricia y la esperanza de todos los seres, un hecho que resulta en creer en la unidad de acción de Allah, siendo uno de los grandes estados de la gente del conocimiento, habiendo atribuido todos los efectos a Allah y cerrado el ojo de la codicia contra todos los seres excepto su sagrada esencia. El Salek se vuelve digno de asistir a la sagrada presencia, más bien su corazón se vuelve por naturaleza atento a esa presencia. Repetir el testimonio puede ser para confirmarlo, y por testimonio entendemos uno de los dos testimonios, o puede no ser repetición, sino que uno puede referirse a la divinidad de la esencia y al otro a la divinidad de acción. Creo que el hermano Amin, a ver, tiene una pregunta. A ver. Salam alaikum, Eid Mubarak para felicitaciones, Jeff, por naciendo. Bueno, muchas gracias, hermano Amin. Igualmente para todos los hermanos. Si yo no les he dicho, hemos dicho por el grupo, pero bueno, acá no les he dicho Eid Mubarak, la verdad. Pequeño detalle, perdónenme. No es pequeño, sino gran detalle. Kol am wa antum bijer, y inshallah para todos. Bueno, entonces,
Seguíamos, repito nuevamente, esto para un Sálek, un viajero espiritual, es algo que lo vive en su corazón. ¿Por qué? Porque ya tiene esa luz de la fe, lo ha llevado a poder ver, a ser testigo en el mundo intermedio, primero. Entonces, ya no, ya ha hecho de alguna forma, ha aniquilado su ser básicamente en la presencia, en la luz, en la misericordia divina, ya no ha hecho ese sacrificio supremo que implica justamente el vencer en la batalla contra el ego. Entonces, cuando hace ese viaje, deja su cuerpo, deja su parte material de este lado y empieza su ascenso. O sea, ya está empezando a través del Adán, el Ijama. El comienzo de Adán fue mencionado a Abu Abdullah ibn al-Sadr, y él dijo: el mensajero de Allah estaba una vez durmiendo a la sombra de la cava cuando Gabriel vino a él con un cuenco de agua del paraíso. Lo despertó, fíjense, está el cuenco de agua del paraíso, nuevamente el símbolo del agua como la misericordia de la luz divina. Lo despertó, es nuevamente una realidad un poco de orden interior, y le dijo que se lavara con eso. Luego a él, el profeta, lo metieron en un carraje con 1000 colores de luz y lo llevaron a lo alto hasta las tierras. Nuevamente es una especie de rayo de luz en el que entra básicamente. Cuando los ángeles lo vieron, huyeron de las puertas del cielo exclamando: dos dioses, un dios en la tierra y un dios en el cielo. Allah le ordenó a Gabriel que gritara: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entonces los ángeles regresaron a las puertas del cielo, se abrió la puerta y él prosiguió hasta llegar al segundo cielo. Los ángeles huyeron de las puertas del cielo, allí dijeron: testifico que no hay más Dios que Allah, testifico que no hay más Dios que Allah, que Dios. Los ángeles regresaron al darse cuenta de que era una criatura. Luego se abrió la puerta y él entró. Es decir, era tanta la luz que traía en ese momento el profeta que algunos ángeles creyeron que era la presencia divina, pero después se dieron cuenta cuando Dios le ordenó a Gabriel que diga: no, que es Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, no existe un solo Dios. Entonces es como que ante esa presencia tan imponente de justamente de el profeta Muhammad, eh, por un segundo podrían haber tenido esa especie de impresión, pero enseguida, cuando baja la orden divina, se comprende que no, Ashhadu an la ilaha illallah, no hay más Dios que Dios. Bueno, acá ya vamos a Anna Muhammad Rasulullah o Anna Liam Waliullah. Estas son un poco otras partes del Adán. Sean conscientes de que este viaje espiritual y esta ascensión fiel no pueden hacer con estas piernas cortas, riendas cortas, ojos ciegos y corazón sin luz. A quien Allah no ha dado luz, no hay luz para él. Por lo tanto, al emprender el viaje en este camino espiritual y ascendiendo a este mirage gnóstico, es imprescindible adherirse al estado espiritual de los guías a lo largo de los caminos del conocimiento y a las luces del camino de la guía, quienes son los devotos y los que han llegado hasta Dios. Si alguien intenta, dependiendo de su ego y sin aferrarse a su wilaya, seguir este camino, su viaje será hacia Satanás y hacia el abismo. Desde el punto de vista de la gnosis, para conectar lo nuevo y contingente, Hades, y lo eterno, Qadem, lo cambiante y lo inmutable, debe haber un intermediario, un conector con la característica de compartir ambos mundos, el ser inmutable y al mismo tiempo cambiante, eterno y al mismo tiempo nuevo o contingente. Sin tal intermediario, la emanación de lo eterno y lo inmutable no pasaría a lo cambiante y lo nuevo en la ley divina, y la conexión universal y existencial no tendría lugar. Entonces, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y Imam Ali, alayhi salam, los dos son este intermediario. En su realidad, como habíamos dicho antes, este árbol del universo, eh, el ser manifiesto, como le dicen también, el primer ser manifiesto y el ser en su máxima plenitud, que es la realidad mohammedí, de alguna forma es justamente un intermediario o algo que no es Dios, porque Dios, Allahu Akbar, es más grande, pero también está en el límite de lo que puede estar más cerca de Dios a Dios y lo que puede de alguna forma manifestar de forma más perfecta y más completa todos sus nombres divinos y todas sus perfecciones. Esa es la realidad muhammadí. Entonces, tiene un costado eterno porque
o una especie de el espejo más perfecto en el que puede reflejarse Dios, y por el otro lado es también un hombre. Entonces tiene esos dos lados, y por eso es que es el mejor de los intermediarios, y allí está un poco el secreto de la wilaya y de la intercesión. Es justamente quien está más cerca de Dios y tiene más, puede repetir, puede reflejar de forma más perfecta los nombres divinos, también es el más perfecto de todos los intermediarios. Y es el caso del profeta Muhammad y de Amir al-Mu'minin, que son una misma luz. También hay un hadith que dice que, en realidad creo que es el Dua Kumail, dice que, perdón, Dua Nutba, que dice que el profeta y Ali son creados de otro árbol, diferente del resto de la humanidad. No es que sean diferentes, sino que son el origen, básicamente. Es el tronco principal del que es creado el ser humano y después venimos nosotros que somos sus hojas, o bueno, Dios quiera que seamos aunque sea sus hojas o pero sí, es un poco una extensión de esa misma realidad. Bien, entonces a dónde habíamos llegado. Profe, En eso el- quiere en- decir, perdón, que el intermediario no es uno, son dos. Es el profeta y es Ali. sí, en realidad es la realidad de todos los infalibles. En realidad los intermediarios son los más plenos de todos. Incluso Fátima también. Ali y Fátima son una misma realidad, en realidad. Ali y Fátima son dos costados exactamente de la misma realidad. Son como dos costados. Uno es como la misericordia más perfecta que puede existir, con un costado de justicia porque es una mujer, y el otro es también la justicia más perfecta que puede existir con un costado de misericordia, pero son como complementarios, son una misma realidad. El profeta Como Muhammad decía al realmente, principio decía que decía Adán que era una misma alma, que el hombre y la mujer eran una misma alma. claro, el Ok, hombre y la mujer son una misma alma y son de alguna forma aspectos apenas, en principio ni siquiera están diferenciados. En realidad, Ali y Fátima no están diferenciados y sus hijos tampoco, son una extensión de esa misma luz, como habíamos dicho antes. Si bien el tronco principal, la raíz y demás, es justamente el profeta Muhammad, como decíamos antes, pero bueno, ellos son una extensión del ser del profeta Muhammad de la forma más completa nuevamente que puede haber. Eh, bien, entonces, primero está la esencia divina, después en medida que se va manifestando tenemos la realidad de esta especie de árbol del universo Muhammadí, después vienen los imames y después, bueno, cuando se empieza a dar el proceso de la manifestación misma, empieza a surgir primero Adán y después todo el resto de los seres humanos. Bien, en el gusto gnóstico el conector es el gran ismo. Istmo significa intermediario, ¿no? Barzajía te lo juro, es decir, primer intermediario es el profeta Muhammad. Y es la posición misma de la espiritualidad y la tutela del sello de los profetas que se une con la posición de la tutela general, la wilayat mutlak alawiyya. Es decir, a veces se habla de que la profecía es como la corteza y la wilaya es el corazón. Nuevamente hablamos de este especial árbol del universo. El profeta Muhammad tiene ambas realidades, es decir, tanto corteza como corazón. Ali es principalmente el corazón de eso, pero también eh, utiliza esa misma corteza que es la corteza mohammadiana, porque son una misma realidad básicamente. Pero si uno quiere hacer una distinción entre ambos, son un poco eso. El profeta Muhammad es todo, Imam Ali es principalmente esa parte interna de ese árbol. Los detalles relevantes se exponen en Misbah al-Hidayah, es un libro del imam. De manera similar en la conexión espiritual ascendente, que es lo opuesto a la conexión existencial descendente, o en otras palabras, la contracción de la existencia. Y el regreso al principio es necesario intermedio, o sea, tanto en su manifestación hacia afuera como cuando el viajero quiere volver a ascender hacia Dios. En los dos casos, tanto el camino de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, necesitamos los intermediarios. Si no, como decía antes, vamos a caer en las trampas del ego y en vez de hacer un viaje ila Allah, como dice, hacia Dios, va a ser un viaje ila nafs, o ila shaitan, o ila jahannam, básicamente, y hacia el infierno, o sea, cuando es nuestro ego lo único que tomemos como referencia para el viaje. Eh, entonces,
aquí vamos a ir con otro hadith, en el honorable hadith de Hilal Ash-Sha'ra'i, que da detalles sobre el Salat del Miraj y lo describe. Se dice que cuando el mensajero de Allah subió al monte de luz, había sido enviado por el Señor del poder y ascendió acompañado por Ibrahim. Alcanzó el tercer cielo, los ángeles huyeron y glorificaron a Dios. Gabriel dijo: Testifico que Muhammad es el mensajero de Dios, testifico que Muhammad es el mensajero de Dios. Los ángeles se reunieron y saludaron al mensajero de Allah y le preguntaron sobre Amir al-Mu'minin. Las puertas del cielo se abrieron y el mensajero ascendió al cuarto cielo. Allí los ángeles de Allah no dijeron nada, entonces se abrieron las puertas del cielo, se reunieron los ángeles y al haber terminado de recitar la Ijama. Entonces, como decíamos antes, este es un poco el hadiz del Miraj. Dios quiera que algún día podamos hacer una clase. Yo no estoy capacitado para hacer un tafsir correcto de ese hadiz, pero hay grandes profesores que hacen hadiz, hacen interpretación de ese hadiz. Esos son los hadices más profundos y más completos que justamente describen justamente ese viaje del alma del profeta Muhammad en el Miraj por todos los mundos. Y como estamos haciendo ahora, el Salat es el Miraj del Mu'min, el ascenso del Mu'min. Interpretar cada uno de estos pasajecitos de este hadiz llevaría mucho tiempo. Como digo antes, yo necesitaría de un libro, de un profesor y demás. Dios quiera que algún día lo pueda comprender en toda su profundidad y con eso también poder transmitírselo a ustedes. Obviamente a mí, como pasa hoy también a nosotros, no es más que un conocimiento teórico, en la medida que los que enseñan este hadiz en su profundidad son aquellos que realmente han realizado ese mirage también, y no es mi caso, básicamente. Pero bueno, Dios quiera que algún día nos dé esa posibilidad de hacer ese mirage. Nunca hay que perder las esperanzas en la misericordia divina también en que podamos tener éxito en las pruebas que nos pongan en el camino. Nunca hay que perder la esperanza porque justamente Dios siempre es más grande. Bueno, algunas disciplinas de los Hayy al-Salah. Cuando el caminante hacia Allah ha anunciado mediante su takbir que Allah es más grande que cualquier descripción, y al testificar de su divinidad ha confinado exclusivamente todos los atributos y alabanzas, y en realidad toda influencia y efecto a Allah y confesó su incapacidad para gestionar los asuntos, y por el testimonio de la mensajería y la wilaya ha elegido a su camarada y compañía y se ha adherido a la posición sagrada de la sucesión, como se dice. Primero se elige el compañero y después se realiza el viaje. Entonces nuestro compañero, inshallah, que sea el profeta y el imam Ali, y después vamos a irnos de viaje. Porque solito, como decíamos antes, el viaje va a ir en picada, no va a ir para arriba. Entonces, con un tono bastante explícito, debe preparar sus poderes visibles e invisibles para el salat, anunciándoles la presencia divina, Hayya al salat, ven al salat, vayan a la oración, 2 veces. Su repetición tiene como objetivo completar el desprendimiento, tanbih, y el despertar, aiqad, o uno es para los poderes internos del reino y el otro para los poderes externos del reino, ya que también acompañan al Salik en su viaje, como ya te he dicho, y también se seguirá diciendo en otra parte. En esta etapa, la disciplina del Salik es decirle a su corazón y a sus poderes, incluso a los más íntimos del corazón, que el tiempo de la presencia está cerca, para prepararse para ello, observando plenamente las disciplinas formales y espirituales. Luego debe anunciar el secreto general y el resultado del Salat mediante el llamado Hayya al-Falah y Hayya ala Khair al-Amal, llegar a las mejores acciones para despertar la fitra, esta disposición innata, porque la prosperidad y la salvación son felicidad absoluta y todos los seres humanos aman la felicidad absoluta por naturaleza. La naturaleza innata busca la perfección y la comodidad. La verdad de la felicidad es la perfección absoluta y el consuelo absoluto, y eso se logra en el salat, que es el mejor de los actos. Cordial, en realidad querría decir latif, es decir, sutil, formal, exterior e interior, tanto de forma externa como interna. Esto se debe a que el salat, según su forma y apariencia, es un gran y completo recuerdo de una alabanza del más grande nombre, que abarca todos los asuntos divinos, shu'un, todos los aspectos de la divinidad. Por esta razón, el Adán y el Ikama comienzan con la palabra Allah y terminan con ella. Y Allahu Akbar, Allah es el más grande, no es mayor. Se repite en todas las etapas del Salat y los tres tawhids, profesiones de la unidad de Allah,
que son el deleite de los ojos de los hombres santos, se efectúan en el salat, en el que se mezclan la forma de aniquilación. Bueno, esto es muy teórico. Según el interior y la verdad, es la ascensión a la proximidad de Allah, la verdad, alcanzar la belleza de lo absoluto y bello, y desvanecerse en esa esencia santificada, muy amada por naturaleza innata. Y es mediante el salat que se logra la calma completa, el consuelo absoluto y la felicidad mental completa. Seguramente el recuerdo de Dios, de Allah, tranquiliza a Allah, bidhikrillah yatma'in al-qulub. Acá nos está diciendo nuevamente que el salat, como les decía antes, en él realizamos todo el viaje, es decir, en la medida en que obviamente seamos conscientes de ello y nuestro corazón esté preparado, es un viaje directo hacia Dios, básicamente. Entonces vamos a atravesar todas las capas y todos los estados y estadios de la creación. Por eso es que después vamos a ver el significado que tiene el Qiyam, en estar parado, el Rukú y el Sujud. Son como tres estados, uno desplegado, otro intermedio y otro completamente en la unicidad máxima. Tiene que ver con esos tres tauhid que hablaban, ¿no? Esos tres estados que después los vamos a ver, lo va a explicar el imán, de cómo nos estamos preparando para eso, ¿no? Hayr es el Hayr el Amal, la mejor de las acciones, porque es la acción más comprensiva, la más completa, la que nos puede llevar a una extensión y una comprensión y una eh, expansión de nuestro ser de la forma más perfecta y más completa en que puede realizar cualquier otro ser en toda la creación. Dice Abu Abdullah Sadiq, dice, cuando recitas el Adán y el Ikama, dos filas de ángeles realizan el salat detrás de ti. Pero si dices el Ikama solamente, una fila de ángeles realizará el salat detrás de ti. Hay muchos otros hadices en el mismo sentido, algunos de los cuales dicen que la longitud de cada fila es igual a la distancia entre el este y el oeste. Otro hadiz dice que cuando el imán Sadiq, cuando se le preguntó sobre la longitud de cada fila, dijo, la longitud de la fila más corta es la distancia entre el este y el oeste, y la longitud de la más larga es la distancia entre el cielo y la tierra. En algunas narraciones se dice que si decía el Ikama sin el Adán, un ángel se pararía a su derecha y otro a su izquierda, y otras narraciones similares. La diferencia entre las narrativas puede verse a la diferencia entre el conocimiento y la sinceridad del musale, del orante, como se puede inferir de algunas narrativas al respecto, como la narración sobre la realización del Salat con el Adán y la Ikama. Bueno, entonces, en la medida en que hacemos eso Adán y ese Ikama, estamos convocando también a las filas divinas que nuevamente van a utilizar si realmente uno está invocando, después que pueda llegar a utilizarlos o no es otra cosa, pero está invocando esa presencia de los ángeles y es, de alguna forma nosotros vamos a estar adorando a Dios como lo hace el profeta Mohammed, como nos enseñó el profeta Mohammed, que es el que realizó todo el viaje. Entonces los mismos ángeles se van a beneficiar de ese viaje. No solo nosotros mismos, sino que por eso que vienen y de alguna forma, adhieren a nosotros, detrás nuestro, en la medida en que nosotros podamos completar con ese nuevamente, con ese molde para el que fuimos creados como califas de Dios, los ángeles también van a venir, aunque ellos vienen siempre porque vienen a ayudarnos, y que podamos también, de alguna forma, atravesar nuevamente o trascender esa individualidad y a través de justamente del profeta, de la wilaya también acercarnos hacia Dios. Aquí también hay otro punto que tiene que ver con la cuestión de la wilaya y el hecho de decirla o no durante el salat, ¿no? Los hermanos sunitas, como bien saben, no lo aceptan. Por otro lado, dentro del shismo también hay exageraciones que dicen que el profeta lo dijo, que también cuando decían el Adán en la época del profeta, se decía también allá Anna Alian Waliullah, eso son cosas que en general los hadices son bastante débiles, entonces no hay que de alguna forma ni exagerar para izquierda ni para la derecha, digamos, hay que decir, tratar, como decíamos antes siempre, nuestras afirmaciones deben ser en base a los hadices. Entonces, si bien no existen, o es bastante débil, los hadices que pretenden que el mismo profeta lo decía de ese modo, algunos lo van a aceptar, ojo, pero otros, el Imam Khomeini, por ejemplo, no. Lo que nos va a decir que si uno lo hace con la intención de
reafirmar esa wilaya, no como considerarla como una parte obligatoria de el Adán, no tiene ningún problema y de hecho es muy meritorio. Pero no es ni obligatorio ni no decirla tampoco es un problema la parte de Ashhadu anna Aliyan Waliullah, porque nuevamente son una extensión contenida ya de por sí en la wilaya y en la profecía del profeta Muhammad. Por eso es que, por ejemplo, uno dice Ashhadu anna Aliyan Waliullah, Ashhadu anna Amir al-Mu'minina o Aulados al-Ma'sumina Hujjatullah, es decir, testimonio o doy fe que el Imam Ali es el walí de Dios y testimonio de fe que el príncipe de los creyentes y sus hijos infalibles son las pruebas de Dios. Entonces también podemos agregar los imames, pero son todas mustahab, son todas meritorias, no es una parte obligatoria, ni es algo que debe estar siempre en nuestro rezo, y ni el imam Ali, ni el profeta, ni se van a ofender porque lo hagamos o que lo hagamos. Es un meritorio, ¿está bien? Entonces, obviamente por el amor que nosotros podemos tener por los masumíes y porque el orgullo que podemos sentir por ser chiitas y seguir todo el mensaje completo del profeta, lo podemos decir y es algo muy lindo de recordar y de hecho la mayoría de los chiitas lo decimos siempre. Pero no se puede tampoco afirmar de que eso es obligatorio o que es algo que hacía el profeta durante su llamado a la oración en la época en que estuvo en este mundo. Entonces hay que tener cuidado con las exageraciones y tratar siempre de buscar el camino medio para este tipo de cuestiones. Bueno, sobre todo cuando discutimos con los hermanos sunnitas, que ellos, como bien saben, tienen la cuestión de as-salatu khairan minan nawm y la otra cuestión de que Hayy al-Khair el-Amal, teóricamente Omar lo sacó porque decía que el Hayy al-Khair el-Amal, en realidad el yihad es más importante que la oración, entonces eso de alguna forma iba a darle una excusa a la gente para abandonar el yihad. Bueno, parte de justamente de una interpretación o un ijtihad que, bueno, para nosotros chiitas es incorrecto y no es válido, pero bueno, para los hermanos sunitas que consideran que Omar sí tenía esa capacidad de ijtihad o de comprensión del Corán y de las leyes prácticas y bueno, y todo lo que tenga que ver al mismo nivel que el imam Ali, que otros de los imames, o incluso a veces que el profeta, es porque a veces lo ponen al lado del profeta, corrigiéndole casi. eh, Hay que decir que ellos lo consideran válido, ese Hayat Jair, porque si corrige algo que decía el profeta decía Hayat Jair el Amal, y él lo corrigió entre paréntesis, diciendo que no, hay que sacar eso para que la gente no se desvíe del yihad. Bueno, lo están poniendo de alguna forma casi en un papel casi de complemento, de igualdad del profeta. Pero bueno, no es solo que agrega algo, sino que está sacando. Entonces ahí es incluso un paso más allá. Los imames nunca han sacado nada del profeta, ni anulado ninguna leyes, como también ha pasado en el caso de el segundo califa, que anuló algunas de las leyes que el profeta había dado como válidas, como sabemos respecto al casamiento temporal y otras leyes más. Pero bueno, no queremos aquí entrar en debates, pero simplemente mencionar esta cuestión de que el Ashhadu anna Aliyan Waliullah es válido y pero no hay que considerarlo tampoco obligatorio y no hay que caer en exageraciones. Bueno, el último punto que vamos a ver, que en realidad es una referencia general porque ya se nos está acabando la clase de hoy, es el qiyam, el estar parado. El estar parado previo al salat. Después de que hacemos el Adán y el Ikama, estamos paraditos. ¿Qué significa este estar parados? Que se sepa que la gente de conocimiento considera el qiyam, la posición de pie en el salat, como un signo de la unidad de acciones. De manera similar, ven que el rukú, inclinarse en el salat, se refiere a una unidad de atributos y el suyud se refiere a unidad de esencia. Nuevamente, estos tres tauhid que habíamos hablado. El tauhid de las acciones, en el caso del rukú, el de los atributos y nombres divinos, y el suyud, el de la esencia, es como un punto, digamos, en el que está de alguna forma integrada todo el tauhid. De eso después lo vamos a explicar cuando hablemos del suyud y del rukú, ¿no? En cuanto a la posición de pie, su referencia a la unidad de acción es porque denota el cumplimiento por parte del siervo de su deber hacia Allah, así como si nos estamos parando, estar parado, es como estar listo frente a Dios.
en realizar nuestros deberes frente a Dios, así como su posición de autoexistencia manifestada en la emanación, o sea, el Qiyam, como saben, el Qayyum es el autoexistente, el que es por sí solo, como uno manifestar la emanación sagrada como una manifestación de acción, o sea, es de alguna forma el ser humano en tanto que califa de Dios, como hemos dicho antes, y en tanto que siga al profeta, está de alguna forma queriendo realizar en su ser ese estado de califa, como califa de Dios, y en ese guión está manifestando esa unicidad y ese atributo, vamos a decir, esa estado del califa de Dios, que de alguna forma que manifiesta los nombres divinos y en este caso la unicidad de su acción, de sus acciones. En esta manifestación se muestra la posición de actividad de Allah, Fa'elía, y todos los seres son absorbidos en la manifestación de la acción y perecen bajo la majestad manifestada. En este caso, la disciplina gnóstica del Salik es recordarle a su corazón esta gracia divina y renunciar tanto como pueda a sus individuaciones personales, tayunot en nafsía, y explicarle a su corazón la verdad de la gracia divina, la emanación sagrada, y traer al centro de su corazón el hecho de la autoexistencia, Qayyumía, y que las criaturas dependen de él, de Dios. Por lo tanto, después de fijar este hecho en el corazón del Salik, su recitación será mediante la lengua del Hak, y el alabador Dhakir y el alabado Madkur eh, será el Hak mismo, y algunos de los secretos del destino serán expuestos al corazón del gnóstico. Y tú eres como te alabaste a ti mismo, y me refugio en ti, desde ti le serán revelados en algunos grados, y en el corazón del gnóstico recibirá algunos de los secretos del Salat, como mirar el lugar de postración que es de polvo, origen principal del hombre, o someter el cuello e inclinar la cabeza según se requiera, implicando humildad y destitución de lo posible, bueno, y la aniquilación bajo el poder y la soberanía de su majestad. Oh humanidad, sois vosotros los que necesitáis a Allah, y Allah es el autosuficiente y alabado. En cuanto a que las palabras de la recitación son una referencia a la unidad de acción, la explicaremos en detalle cuando comencemos a comentar sobre la bendita sura de Al-Hamd, inshallah. Bueno, entonces estar ahí parado, el Qiyam, mirando la tierra, nos recordamos un poco, por un lado, que en ese punto no somos más que esa tierra, pero al mismo tiempo el estar parados, si en caso de que hayamos alcanzado, repito, en nuestro caso, la posición de califa de Dios de forma plena de nuestro corazón, podemos decir que en esa estamos manifestando el Qiyam, el estar parado, o la actividad divina en todos los órdenes del universo. Entonces es la primer posición del Salat, es esa, en que de alguna forma, podemos decir, en este estado sos como una especie de tronco, una especie de eje que habíamos hablado que es el califa de Dios, del universo, de la acción, al que vuelven todas las acciones, como si una especie del eje de la rueda alrededor del que giran todo el resto de las manifestaciones de la rueda de causas y efectos que de alguna forma implican toda la manifestación de la creación. Entonces, el califa de Dios, en el momento que está parado, es un poco el eje de la acción de todas las cosas. Está en el centro de la rueda, bien, si bien como puente, ¿no? Porque habíamos dicho es un puente, una especie de rollo, chorro de luz o tronco que de alguna forma manifiesta algo que está más allá, aunque sea de la forma más perfecta. Pero bueno, he hablado muchísimo hoy, como siempre. No sé si le he generado muchas dudas. Nuevamente, repito, esto es algo muy teórico, por momentos es bastante denso, pero bueno, es tratar de explicar y de alguna forma hacernos un poquito conscientes de la grandeza y de que cuando nos referimos al salat estamos hablando de palabras mayores y empezar a tener conciencia de Dios quiera que algún día podamos tener un poco de conciencia o saborear un poco algunas de estas cuestiones y presenciarlas con el ojo de nuestro corazón de la forma más perfecta posible. Para que no se desalienten mucho, les puedo decir que aquellos que
hoy día, por ejemplo, durante todo este mes de Ramadán, sintieron esa especie de necesidad, o voy a decir incluso esa especie de llamado interno que a veces uno interpreta como hambre, a veces uno interpreta como algo más, especie de necesidad, esa especie de algo que nos tira de alguna forma hacia adentro. eh, Nuevamente tiene que ver con esa semilla que habíamos hablado en Tadapur, que tiene que ver que cuando nuestro cuerpo nos está justamente recordando su parte física y material y de tierra, nosotros lo mantenemos en su inquietud y nos enseñoreamos sobre esa cuestión material y así todos seguimos con nuestra voluntad, manteniendo bajo control eso que nos tironea y seguimos de alguna forma controlando nuestra voluntad sin que sea el hambre, la parte de tierra, nuestro cuerpo lo que nos de alguna forma condicione, es decir, logramos vencer sobre eso que nos condiciona por lo menos por las horas en que ayunamos. Entonces ahí también está un poco de unos pequeños saborear, por lo menos por un ratito, por los días en que estuvimos ayunando, de un poco esa lucha interna que tenemos constantemente entre esa parte animal, entre ese deseo de orden material y demás que nos está tironeando, y por otro lado, el forcejeo con nuestra fuerza de voluntad, con nuestro propio intelecto, que en el caso del Ramadán, Dios nos da esa bendición de poder controlarlo, pero bueno, también cuando se hacen em, ayunos preferibles en otros momentos del día, por eso es que es muy recomendable los ayunos, porque ayudan justamente a enseñorarnos sobre esa parte animal de nuestro cuerpo y poder también de alguna forma eh, tanto fortalecer nuestros corazones como nuestra fe, como esa alma que se expanda de alguna forma. Bueno, no sé si hay preguntas, hay unas preguntas. Eh, Profe, yo lo que quería era comentarle, vea, porque siempre que rezo, me ha pasado, yo soy muy dispersa, que a ujú, veces empiezo a rezar muy bonito, y me siento muy bonito, y todo muy bonito, en un momento que me perdí. ujú, Y el otro día que usted nos empezó a dar los ciertos tips en cuenta de hacer el azán y el calcama, y ujú, tratar como de enfocarse, de decir, ok, vamos a dejar por fuera una serie de cosas, vamos a empezar a enfocarme. Y lo he tratado de ir empezándolo a hacer. Es más de una vez voy a la mitad y vuelvo a empezarlo, porque de un momento a otro me volví a perder, ¿verdad? ujú. Me disperso, así me tiro y me disperso. Pero, profe, Lo bueno, sí funciona, porque yo veo que uno empieza como a tomarle el gusto y no hacer la oración por hacer la oración, no solo por el cumplir, porque hay que hacerla, ¿ah? Porque hay que hacerla, ujú, sino tal vez de buscarle el gusto, el hacerla por lo que es, ujú, por lo que significa, y de verdad hacer el azán y hacer el kelkamá pensándolo, como oyéndose uno lo que está diciendo, sí sirve, sí ayuda a montones porque le da bueno, y hacerlo como despacito, como respirando despacito, por lo menos a mí me funciona. ujú, Ir acompañándolo con una respiración más lenta, más pausada, y no agarrar el chorro de la carrerón ujú, de que hagámoslo aquí, ya me voy, porque ya me voy, tengo muchas cosas que hacer, sino ujú, como decir, no, voy a dedicar esto a rezarlo, voy a de verdad a ver cómo le tomo el gusto a esto. Y sí funciona, porque por lo menos han habido momentos, no voy a decir que siempre, no es cierto, no voy a etonear, pero hay veces en que yo digo, oh, que hoy recé y yo siento que recé, que de verdad ujú. recé, Alhamdulillah, sí, sí, es ¿ah? así. Es una Que toma de de verdad recé. conciencia, así. Es muy, Sí, muy, sí, bueno, alhamdulillah. Ahí tiene que hacer súplica, después cuando termine esa oración, ahí van a ser contestadas salda nuestra súplica, tanto como su súplica, porque es así, cuando es aceptado un rezo, todo el resto de nuestros actos van a ser aceptados, así que hay que aprovechar
y agradecer a Dios y ya Porque a veces hacerse una oración que uno dice, de verdad que la hice porque de verdad era obligatorio hacerla. claro, sí, ¿Ah? sí, puede pasar. Hay veces que. Por eso también están los nahuafes. Los nahuafes son los rezos preferibles, ¿no? Por eso, por ejemplo, en Sí, el caso de la oración de la noche, son muchos nahuafes el que tiene. ¿Por qué? Porque cuesta más un poco despertar ahí la fitra. Entonces es más largo. Por ejemplo, me decía que si repite la oración, haciendo los nawafel, los preferibles, ya es como que en la preferible no es tanto problema de que no sea aceptado, que no tenga esa conexión, pero es como un pequeño introducción a una especie de precalentamiento previo, un estiramiento ahí previo para después ya ahí en la oración, ya sí tener como un grado de concentración más grande. Por eso vamos sí, a ver, sí, bueno, decía, en el caso de la noche, de la mañana, previamente hacemos el Salatul Layl, inshallah. En el caso de, nuevamente son preferibles, no es que estoy diciendo que lo tengan que hacer todos, pero bueno, si uno quiere un poco saborear más la oración, ayuda mucho. Lo mismo sí, que, por ejemplo, los nawafel el salat del mediodía son 8 y el nawafel del asr son 8 previos al salat. Porque ¿qué pasa? Porque justamente en medio del día uno está con un montón de todos los trajeos del trabajo, de los líos, esto que lo otro. Entonces, si tiene la posibilidad, nuevamente, si tiene la posibilidad, porque a veces tiene muy poco tiempo y andar haciendo 8 racas es muy largo. Pero bueno, si tiene la posibilidad algún día, los hace, o al menos uno o dos, o algunos ciclos de oración para que después nuestra oración, cuando la hacemos, sea con un mayor grado de concentración y con una conciencia más plena. sí, 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 Entonces, es un poco eso, inshallah. Así sí. que me alegra mucho. Inshallah que. Sí, sí funciona, sí funciona. Ya, me pongo a verlo y sí funciona. Yo digo, no, no, toque contar el profe, sí funciona. De verdad que Ajá, los chupitos que ha dado sí, sí sirven. ujú. ¿Qué Sí días son sirven, los sí ayunos sirven. preferibles? Los ayunos preferibles, hay muchos hadices, perdón, que aquí hay otra pregunta. Están el primer día del mes, los 3 días del medio que le llaman los días blancos, son preferibles, el 13, 14, el 15 del mes, y el último día del mes son los días más meritorios. Después, en la semana, el primer día de la semana, bueno, es el sábado en realidad. Y después el fin de la semana puede ser el Juma o el Hamis. Y después el día el martes, por ejemplo. Sábado, martes, jueves o viernes. Hay hadices que dicen que si uno hace este ayuno, el sábado, o sea, el sábado, eh, el martes, el miércoles, el martes o el miércoles, después del jueves o el viernes, es como si ayunara todos los días. Lo mismo se dice respecto al mes. Si el primer día del mes es el más meritorio de todo el mes. Los días 13, 14 y 15, los días blancos son los más, porque es donde está la luna llena, ¿no? Por esos días blancos, son los más preferibles después y después el del último día del mes también. Esos ayunos son los de forma general. Después hay días básicos, ¿no? Los primeros días del Dhul Hijjah, los primeros 10 días de Muharram, perdón, no, eh, todo el mes de Sha'ban, todo el mes de Rajab. Bien, en Muharram también es preferible, pero teniendo en cuestiones que no, el primer día, por ejemplo, no es preferible. Y cualquier día, en realidad, hay días que está prohibido, el día del Fitr, por ejemplo, el día del Adha está prohibido ayunar, no tiene ninguna recompensa. Bien, eh, entonces los libros de Ascam están llenos de que nos dicen cuáles son los ayunos más preferibles y los más meritorios. Pero bueno, básicamente en términos generales son estos tres que yo decía el primer día de la semana. En nuestro caso puede ser un lunes también, ¿no? Porque bueno, lamentablemente la semana está corrida, ¿no? El sábado en el caso de ¿Cuál los es el países primer islámicos, día de la vale el semana? lunes. ¿Cómo? ¿Cuál es el primer día de la semana? Y en los países islámicos es el sábado, es el sábado, básicamente, pero después en los países nuestros es el lunes, pues el día de descanso es Ok. el domingo. Entonces, ¿cuáles son los días preferibles de ayunar? Lunes y jueves. Lunes, por ejemplo, martes o lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, es muy bueno. O sea, lunes, Lunes, miércoles. miércoles y viernes. Ah, ok, 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 ok. Profe, eh, pero uno cuando debe, digamos, yo ahora que estuve enferma en estos días y que tuve que suspender unos días del ayuno, que tengo que pagarlos, que quiero pagarlos casi que empezando ya mañana, ¿verdad? Ujú. Para que no se me acumulen. Uno puede hacer los días preferibles y ofrecerlos como
como parte del pago. El tema es que el ayuno preferible tiene la característica de que, por ejemplo, si una persona viene y lo invita a comer, sea en el momento del día que sea, esto es algo muy común, porque esto hay gente, por ejemplo, grandes gnósticos que ayunan de forma permanente. Pero ¿qué pasa? Si alguien viene y le ofrece comida, alhamdulillah, es muy preferible aceptar la invitación porque se mantiene en la bendición de ese día, no solo de ese día, que sino también se le traspasa a la persona que lo invitó a uno. Entonces, Ujú, ujú. es algo muy común que alguien venga y dice, ¿querés tomar un vaso de té? No, 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 estoy ayunando. No es bueno eso. Uno dice gracias, lo toma y gana el beneficio del ayuno, y la persona que lo invitó también gana el beneficio del ayuno, y además de Ok, que conserva el día para uno solo. O sea, porque ¿qué pasa? Ya cuando uno dice, no, estoy ayunando, ya el día, la intención es un poco, bueno, hay un poco de riada, hay de ostentación, ayuno todos los días. No, eso es algo entre yo y Dios, la intención es para mí, para con Dios. Entonces me dice, ¿querés? Y no, bueno, acepto, lo tomé, listo. Y seguimos con las bendiciones. Por eso es que le digo, en general los gnósticos uno nunca le va a andar diciendo a todo el mundo ayuno todos los días. No, están ayunando, alguien lo invita, bueno, ya está. No le va a decir nadie va a saber eso, es imposible. De exacto. hecho, Sí, pero si uno tiene que ayunar, profe, porque tiene que pagarlo, claro, en el caso de que sea un qadá, es un ayuno que ¿sí? debe, sí, no lo puede romper. Porque si en caso de romper ese ayuno, no es igual como el romper el ayuno de Ramadán, Exacto. no tiene, pero tiene que 3 días. Tenés que 3 días o dar de comer, tiene un día también. Si lo rompes, ahí tiene un cáfara, es decir, hay que Sí, pagar, exacto. hay que pagar multa. Entonces, no, en ese caso ahí sí puede ser. No, en general me dice, estoy ayunando. Si una persona que conoce a Scam, ¿qué es? ¿Un ayuno preferible o es un kada? O sea, uno que tenés multa. Y vos le Ajá. decís, es kada, bueno, entonces listo, no te ofrezco nada. Pero si no es de otro, comé. Así me gano tus beneficios también, tus Ok, bendiciones. Sí, ok, ok, y lo que ok, decís, bueno, a perfecto. mí, en realidad, no, no, eso no sé, puede ser que sea algo sunni, pero los días Yuma también es recomendable ayunar. Ah, Pero ok, sí, porque para los unis no se puede ayunar un viernes. claro, esas cosas sunni, como siempre, Ok. tienen varias, interpretaciones de las Entonces cosas. uno sí puede ayunar lunes, miércoles y viernes. Sí, sí, puede ayunar, no hay problema, no hay problema. Ah, ok, 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 ok. Solamente con estas condiciones, ¿no? Obviamente. Sí, sí, claro. Si estamos en un país islámico y el viernes es el día en que se come en familia, viene y me dice, no, mi padre, mi esposa, no sé qué, come, te invita, uno va a ganar esas bendiciones de esa familia y se las va a transmitir a la familia. Entonces invita, no, estoy ayunando, no, no. Lo primero la familia y Sí, ahí está. pero si está en cada, hay que ayunar, no Así queda hay que otra. cada sí está bien, pero bueno, si vas a ver que ese día justo van a invitarlo, no sé, la Argentina del Sí, asado, entonces no ayuna o ese día, casi no ayuna ese día. la pasta del domingo, como hacen en la Argentina, no. Déjalo para Sí, otro día el ayuno cada para que no interrumpa con las actividades. exactamente, sí, exacto, exacto. Hay que ser práctico. Sí, sí, es así. Bueno, inshallah, entonces que espero que descansen. Inshallah, el fin de semana vamos a terminar, creo, con la de Tadabur. Con esta de Adab Salah nos queda bastante todavía. Tendrá que ser tal vez el domingo y el miércoles que viene. Creo que ahí sí ya vamos a terminar el libro, inshallah. Así que bueno, vamos a continuar las próximas. Espero que les haya resultado Ay, profe, beneficioso como a sí. la hermana Pati, inshallah, y Sí, sí, sepan que sí, la verdad es que es cierto, los truquitos que da el profe sí funciona, sí alhamdulillah. funciona, sí funciona. Que dan el imán Khomeini en realidad, porque yo soy simplemente alguien que repite. Sí funciona. Así que bueno, les mando muchos saludos a todos y bueno, que tengan un Eid Mubarak, lo que queda, que ya en realidad ya Bueno, terminó, pero bueno, muchos saludos Está la clase 6 en YouTube, no, todavía no, hay que decirle a la hermana Carla, inshallah, de que después la suba la de Tadabur, decís. ujú. Ella estuvo con el tema de las competencias de Corán, así que debe estar muy ocupada, pero bueno, cuando ella pueda, supongo que lo subirá, inshallah. Ok, bueno, hermanitos a todos, salam aleikum, más salama, Salam alaikum a que Dios todos. los bendiga a todos, Hasta pronto, muchas inshallah. bendiciones, السلام que عليكم sigamos ورحمة الله celebrando وبركاته. el Eid. Igualmente, bueno.